Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, de la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Le da la bienvenida a su diplomado en espiritualidad franciscana. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy bien, nosotros ya vamos a entrar precisamente al tema número 18. Precisamente hoy tendremos el tema del compromiso social, la espiritualidad franciscana y el compromiso con la justicia social y la paz. Justicia, construcción de paz y el cuidado de la casa común. En esta tarde nos acompaña una persona muy especial para nosotros, Gloria Patricia Zapata de la OFS. Gloria Patricia, le doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Qué rico que podamos compartir. Sigue llegando y seguimos escuchando a la OFS en Colombia. Gracias por acompañarnos y por querer compartir en esta tarde este tema con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Pues para mí es un honor y un reto muy grande compartir, digamos, con ustedes esta experiencia de vida y esta reflexión también sobre la justicia, la paz y la integridad con la creación, desde esta perspectiva también como franciscanos y pues desde mi perspectiva como franciscana seglar. Entonces, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por esta invitación y a todos los hermanos y hermanas que están presentes también, y agradeciéndoles profundamente desde el corazón. Muy bien, Gloria Patricia. Cuéntenos un poquito qué estudió Gloria Patricia, qué ha hecho durante estos años, en dónde trabaja, algunas cosas que nos pueda contar antes de que podamos empezar esta sesión. Listo. Bueno, yo soy hermana de la Orden Franciscana Seglar, pertenezco a la Fraternidad de la Tercera y en este momento tengo un servicio en el Consejo Nacional, precisamente como animadora JPIC. Y digamos como durante pues mucho tiempo en mi vida, yo soy licenciada en educación musical, he trabajado desde las artes y desde que empecé como profesora de música siempre he tenido una pregunta sobre cómo desde las artes uno puede aportar en la construcción de paz. O sea, como dice la Biblia, ¿no? El Señor ya lo tenía uno en su pensamiento y ya le tenía uno también como un carisma. Y creo que a medida que ha avanzado el tiempo, que he seguido trabajando en esta perspectiva desde las artes y la cultura para la construcción de paz, pues obviamente em, encuentro el carisma franciscano, encuentro a la fraternidad, a los hermanos y encuentro también como un sentido mucho más profundo de vida para esta labor. Yo tengo un doctorado en psicología de la música y educación musical y mi doctorado lo hice precisamente con un trabajo sobre música y desarrollo socioafectivo y emocional con niños desplazados, mirando también cómo, digamos, desde esta perspectiva se puede también construir paz. En este momento, bueno, he trabajado mucho en el sector de educación, con las universidades, en investigación. En este momento trabajo con la Secretaría de Cultura de Bogotá. Coordino un grupo que se llama Cultura de Paz, que trabaja con comunidades, digamos, con muchos problemas de conflictos en la zona periférica de Bogotá, en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, y desarrollamos unos laboratorios que son laboratorios de cultura de paz. Es como más o menos lo que hago así a grandes rasgos. Y bueno, y con el servicio que tengo ahora también con la Nacional, con el Consejo Nacional, en el tema de animación de JPIC. Entonces, pues por eso también como la invitación para Glori- poder trabajar conjuntos. Perfecto, Glorita, muchas gracias. Qué hermosa labor que tú desempeñas. Creo que hablándonos precisamente nomás de las localidades, ya nos damos cuenta que está cerca a los más necesitados y de alguna forma es una presencia también franciscana, ¿sí?
Y bueno, Sí. recordemos también, nosotros no hicimos dentro de nuestro curso un acercamiento a todo el tema cultural que nace del franciscanismo, pero claro que es muchísimo, entonces seguramente que Glorita desde ahí está haciendo, llevando el franciscanismo también a muchos niños, jóvenes, a personas en las diferentes localidades, de verdad. Felicitarla por ese trabajo y bueno, creo que en esta tarde vamos a centrarnos en algunas preguntas. Les voy a leer las preguntas en las cuales vamos a estar trabajando en esta tarde. Entonces, las preguntas tienen que ver básicamente con todo este tema social, ¿no es cierto? ¿De qué manera comprendemos en el carisma franciscano la justicia, la construcción de paz y la integridad con la creación? Esa es una primera pregunta grande pero interesante. ¿Cuáles son las bases espirituales de las acciones de JPIC? ¿Cuáles son los diferentes niveles de estas acciones? Y hay otra pregunta también que dice que cómo aportamos desde nuestra forma de vida a estas acciones, ¿cierto? ¿Y qué dificultades y retos nos presenta el mundo actual en relación con JPIC? Claro, así como hay luces, también hay sombras. Veámoslas más bien como luces y sombras, ¿cierto? No como algo negativo, sino como algo que finalmente está ahí, pero que finalmente a veces esas son sombras que se convierten en luces y eso depende del trabajo de nosotros. Entonces, Glorita ya puede iniciar su presentación y vamos a estar atentos, yo les voy a compartir también en algunos momentos algunos temas que tienen que ver con el pensamiento social de la iglesia. Sí, por favor. Bueno, entonces, pues les voy a compartir aquí como algunas cosas del trabajo y las reflexiones también en torno al tema de JPIC. Ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Perfecto, Glorita. Bueno, me dicen cualquier cosa porque como yo estoy presentando, entonces no logro ver el chat ni la reunión como tal. Bueno, entonces el tema de justicia, paz e integridad con la creación es un tema bastante amplio, ¿sí? Y es un tema, digamos, que está al centro del carisma franciscano, ¿sí? Pero está al centro del carisma franciscano porque obviamente hace parte de lo que es la perspectiva cristiana y católica, ¿cierto? Desde nuestra misma, inclusive otras espiritualidades, este tema de justicia, paz e integridad con la creación es un tema que inclusive va también a la perspectiva ecuménica, ¿sí? Hay una comisión de justicia y paz, que es la Comisión Ecuménica de Justicia y Paz, que también es importante, de la cual nosotros como franciscanos también hacemos parte. Pero dentro de digamos, dentro de esas bases espirituales, para empezar con esa primera pregunta, hay muchas otras bases espirituales, pero está sobre todo el tema de las escrituras, ¿cierto? Lo que está precisamente en el Evangelio y la perspectiva cristiana, ¿cierto? Y ahí hay también como esa perspectiva social que tiene el Evangelio, que es muy importante. Em, y porque hay, digamos que hay una insistencia de nuestro Señor Jesucristo en esa perspectiva social, ¿cierto? De misericordia, de humildad, pero también de mirar al otro con otros ojos, ¿sí? Y ahí pues, y yo creo, Miguel, que tú me puedes ahí aportar y colaborar un poquito en términos de la doctrina social de la iglesia, porque nuestra iglesia católica pues tiene todo un marco que es muy importante, que tiene que ver con la doctrina social, ¿sí? Muy bien, Eh, Dale. Y bueno, y ya la parte de la espiritualidad y el carisma franciscano. Así muy bien, que, dale. muy bien. Cuando hablamos nosotros, precisamente Glorita habla de la doctrina social de la iglesia. Estamos hablando del magisterio social pontificio, ¿sí? Aquí es importante tener presente que no todo el magisterio de la iglesia es social, ¿sí? Algunos papas han escrito documentos de carácter social. El primer documento de carácter social, digamos que lo llamamos el documento fundante de la doctrina social de la iglesia, es la Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, 1891, y la escribe el Papa León XIII, ¿sí? Tendríamos que irnos trasladarnos hacia esa época, 1891, y entonces tendríamos que hablar de la Revolución Industrial,
¿sí? De la aparición de esas grandes fábricas donde necesitaban mucha mano de obra, ¿sí? Y cómo inclusive muchas mamás casi que con sus hijos doblaban turnos, pero entonces también aparece todo ese tema y esa preocupación del Papa, eh, porque estas personas se doblaban en sus trabajos, pero no tenían lo necesario, ¿no es cierto? No eran tratados como seres humanos. Cuando llega esa revolución industrial y aparecen las máquinas, entonces esas máquinas necesitan operarios. Digamos que ahí arranca, ese es el documento fundante. Seguramente que quienes quieran saber más sobre este tema, ahí de una vez les voy haciendo una propaganda. Hay un curso que se llama El ABC del Pensamiento Social de la Iglesia y ahí vemos todos los documentos del magisterio social. Entonces, digamos que esa es una primera parte importantísima, ¿no es cierto? Cuando uno habla de la doctrina social de la Iglesia es precisamente ese magisterio. Digamos que también son documentos que van apareciendo de acuerdo a las necesidades, ¿sí? En ese caso, ¿cuál era la necesidad? Todo el tema obrero, ¿sí? Toda la problemática en torno al obrero, en torno al proletariado inclusive, que aparece en esa época, ¿no es cierto? Seguramente van a ir apareciendo. Después, más adelante, pongamos otro ejemplo, la Populum Progressio de Pablo VI, que habla sobre el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y aparece el desarrollo que no solamente tiene que ver con el desarrollo eh, tecnológico, con el desarrollo científico, sino que tiene que ver también con el desarrollo y el crecimiento de la persona humana, ¿no es cierto? Porque ahí empieza a estar a veces el desarrollo, pero como el crecimiento solamente económico, visto desde la parte económica, y pues bueno, ahí van apareciendo todas respuestas a las problemáticas. Uno que estaba muy cerca a nosotros y que seguramente ustedes lo han leído muchas veces, Laudato Si, sí, loado seas mi Señor, sobre el cuidado de la casa común y documento que está redactado en el ver, juzgar y actuar, ¿cierto? En los tres momentos del método teológico pastoral que hace parte del método elegido por la doctrina social de la Iglesia, pero también por Latinoamérica. Habría que hablar muchísimas cosas, pero solamente ahí les dejo como esa introducción ahí provocándolos un poquito de la importancia que hay de estudiar ese gran contexto histórico, magisterial. También si hablamos del magisterio latinoamericano, están las conferencias episcopales, ¿sí? Está Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. También documentos claves y aparece también, sobre todo en el documento de Aparecida, todo esta parte social de la iglesia, ¿no es cierto? Seguimos, Glorita. Bien, entonces, ya teniendo ese marco que es muy importante, digamos que también hay unos distintos niveles de estas acciones. ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis en estos niveles? Porque van, digamos, van articulados, ¿cierto? Yo no puedo trabajar el nivel colectivo y social sin trabajar el individual, ¿cierto? Sin dejar de sentirme amado y dejar de sentirme hija de Dios, ¿sí? Que es como el primer nivel o el nivel, digamos, profundo, ¿cierto? Está obviamente el nivel colectivo, que es el de la familia, el de nuestras fraternidades, nuestros hermanos, hermanos en la fe, pero también los hermanos con los que compartimos el trabajo, etcétera, ¿sí? Y está el nivel social que tiene que ver con ya con nuestra perspectiva, digamos, más, un poco más grande, más amplia de iglesia, de sociedad, de país, por ejemplo, de naciones, etcétera, y el nivel global, que es el mundo y la humanidad. Entonces, estos cuatro niveles que son muy importantes siempre están relacionados con las propuestas de justicia, paz e integridad con la creación. Y digamos que esto es fundamental tener claro que no puedo desarrollar lo colectivo y lo social sin tener el tema individual, digamos, sin trabajar esa perspectiva también individual, ¿sí? Porque pues obviamente eso conlleva unas relaciones, ¿sí? Todo tiene una conexión. Entonces yo quiero ir como a esta otra pregunta que les planteaba porque es donde me quiero centrar como desde la perspectiva franciscana, porque estamos en un diplomado de espiritualidad franciscana. Entonces,
Como les decía Miguel, digamos, hay toda una cantidad de temas que podemos trabajar, pero me voy a centrar un poco en este tema de cómo comprendemos en el carisma franciscano la justicia, la paz y la integridad con la creación. Y aquí hay un aporte muy importante de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, porque ellos tienen también un manual de JPIC, y ellos plantean la paz como basada, digamos, no puede existir paz sin que exista justicia social, ambiental y climática, ¿cierto? Y es una paz con mayúscula con el Dios creador y su creación, de la cual hacemos parte. Y esto es fundamental porque es, pues por eso a Jesucristo es el príncipe de la paz, nuestro Señor Jesucristo es príncipe de la paz, porque es esa paz que es una paz relacional, ¿cierto? Y también en términos de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y ahí en esa relación amarás también al prójimo como a ti mismo. Sí, que esta fue digamos, una relación de las lecturas de esta semana en el Evangelio. Entonces, esto es parte del centro de esta perspectiva de justicia, paz e integridad con la creación. Sí, van de la mano. Y una justicia, y esto pues digamos, señala San Juan Pablo II, que incluye el perdón y la reconciliación. Una justicia que incluye la mirada del otro como hermano, como un ser humano, como otro igual y en relación conmigo, ¿sí? Y una reconciliación que abraza todo lo creado y que todo lo creado dentro de, pues como en un derecho de ser sanado, inclusive nosotros mismos, ¿cierto? En un mundo tan fragmentado y en un mundo, digamos, donde hay tantas cosas rotas. Entonces, ahí, ese ser instrumento de paz, especialmente, por ejemplo, en nuestros países y en nuestro continente, es ícono de aquel que pide que reparemos su casa, ¿cierto? Que amenaza ruinas. Entonces, cuando nos habla de la casa, no nos habla solamente de la casa, de la tierra, de nuestra hermana madre tierra como la casa, sino también de nuestra casa, de nosotros mismos, de nuestras fraternidades, de nuestro mundo en general, ¿sí? Si uno quiere, digamos, pensarlo también en esos distintos niveles de los que hablábamos, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva franciscana, ¿cierto? La paz como una forma de reparar la casa, nuestra casa que amenaza ruinas. Y ahí entonces hay como unos retos y es que yo sé que para todos en las fraternidades son complejos, que es la alegría, la solidaridad, pensarnos como humanidad, ¿cierto? A nivel de esos niveles de los que hablábamos ahora, pero también la atención a la creación de Dios y al cuidado desde las acciones más pequeñas hasta las más grandes, ¿cierto? No se necesita hacer unos grandes proyectos para ponerle atención a la creación de Dios. Se puede desde las cosas más sencillas y más simples, ¿sí? Que yo sé que muchos de los hermanos acá las han trabajado y las vienen trabajando. Y también en términos de atención al otro, a los más pobres y abandonados, en una perspectiva también de justicia, ¿cierto? De justicia social y en una perspectiva de justicia social, ¿cierto? Desde nuestra espiritualidad. ¿Y eso qué implica? Pues ser peregrino. Vamos peregrinando por por la vida, por el mundo, peregrinando con nuestras fraternidades, vamos en este camino, ¿cierto? De construcción colectiva y en este camino en el que todos ponemos un granito de arena. ¿Qué implica entonces en ese sentido ser instrumentos de paz en el siglo XXI? Y vuelvo y retomo el manual JPIC de los hermanos menores capuchinos. Y es que el trabajo de paz es más que trabajar para acabar con la violencia, que también implica eso, se trata de un cambio de actitud para la vida, ¿cierto? Preparando a la sociedad para la transformación espiritual, económica, social y política
Y estas son dimensiones que son muy importantes, ¿sí? Porque a veces lo que ocurre es que nos centramos más en una transformación económica o social y política que en una transformación espiritual. Y todas van de la mano, ¿sí? Porque de todas maneras, esta perspectiva de JPIC pues implica también una perspectiva política, ¿sí? Y es una perspectiva política no politiquera, sino política en términos de un compromiso que nosotros tenemos también como cristianos y franciscanos en el mundo actual. Y ahí entonces yo quiero tomar dos, digamos, un punto de la encíclica Laudato Si, el número 10. ¿Por qué? Porque pues la Laudato Si tiene, digamos, toda una perspectiva y tiene toda una cantidad de temas, pero yo quise coger este punto 10 porque precisamente plantea que Francisco, como peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Volvemos a los distintos niveles que se entrecruzan, ¿sí? Y en él específicamente se advierte cómo son de inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Casi que todas van en relación una con otra, ¿sí? Y esto es importante tenerlo como muy presente porque a veces se nos olvida. Entonces hacemos más énfasis en las acciones con los pobres, ¿sí? Pero se nos olvida la oración, ¿sí? Pero se nos olvida el compromiso que tenemos con nuestras familias y esto nos ocurre a todos. O sea, yo creo que pues obviamente no estamos en un mundo de perfección nosotros, sino que estamos en ese camino y entonces estamos todo el tiempo, digamos, pendientes de poder trabajar los distintos niveles y pues en eso consiste también este camino de conversión. Em, y ahí entonces hablamos de ecología integral, ¿cierto? Una perspectiva ecológica integral que tiene que ver con una perspectiva ecológica ambiental, económica y social. ¿Y eso qué implica? Eso qué nos, digamos, a qué retos nos convoca. A pensar y discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, ¿sí? Y que lo vemos ahora con todo el tema de los refugiados climáticos, ¿sí? La gente que tiene que salir de sus países porque simple y llanamente ya no hay agua, o la gente que tiene que salir de sus países porque hay demasiada agua, ¿sí? Y lo vimos esta semana con todo el problema de las inundaciones en Valencia, España. Entonces, como también hay que sentarse a pensar en estas articulaciones en términos de las condiciones de vida y de supervivencia como humanidad, pero también como sociedades, ¿sí? Para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. Y eso es, digamos, una de las responsabilidades que tenemos nosotros ahora. Si vamos a seguir consumiendo de la manera que consumimos y votando de la manera que votamos y desechando de la manera que desechamos. Y lo ha señalado muchas veces el Papa Francisco con el tema de la cultura del descarte, o sea, porque es una cultura consumista que no solamente descarta al ser humano, sino que también descarta todos los bienes y posibilidades y lo lleva a un frenesí constante de consumo que no le permite pararse a pensar en qué necesita realmente, qué no necesita y cómo puede compartir aquellas cosas que tiene, ¿sí? Y que también ha llevado a una, digamos, a una explotación grandísima de los recursos que tenemos, que no son, o sea, que no son renovables. El recurso del agua no es renovable. ¿Sí? El recurso mismo de la tierra no es renovable, son recursos que se acaban y que no hemos sabido cuidar como sociedad. Y nos toca sentarnos con el corazón en la mano y decir cómo hacemos para poder empezar a revertir. Lo dijeron la semana pasada en la COP16, ¿sí? Y hay una responsabilidad que como seres humanos obviamente tenemos que asumir, ¿sí? Y esto
implica un proceso de conversión. O sea, ahí hay un proceso de conversión que es el cuidado de sí mismo, del otro y de lo otro. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está pasando climáticamente ha llevado a unos niveles de desesperanza muy grandes y entonces se pierde el cuidado de sí mismo, se pierde la esperanza y al perder la esperanza, mucha de la gente dice, no, ya, no hay nada que hacer. No, todavía estamos y podemos hacer mucha cosa y por eso es que desde la fe, nosotros como cristianos católicos, franciscanos, tenemos una labor muy grande ahí, tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Sí? El cuidado del otro, el cuidado en términos de justicia, pero también en términos del cuidado, en términos de cariño, en términos del trato, en términos de amorosos, ¿sí? El cuidado del otro y el cuidado de lo otro como la creación, ¿cierto? Como nuestra hermana madre tierra. Y aquí, pues, que digamos esta perspectiva de ecología integral, pues plantea que todo está conectado y ahí es cuando hablamos de ecosistemas, que son ecosistemas naturales, pero que también son ecosistemas sociales. Y esta parte de pronto a veces se nos olvida. Cuando hablamos de ecología pensamos solamente en el medio ambiente y no pensamos en las comunidades que estamos, digamos, en esos entornos, ¿cierto? Y en esos ecosistemas. Entonces, digamos que ahí hay también una perspectiva desde JPIC en torno al cuidado de la creación que es fundamental y que está enmarcada en todo el tema de construcción de paz. ¿Por qué? Pues porque si no hay una seguridad alimentaria, si no hay un cuidado de lo otro y del otro, pues obviamente es muy difícil encontrar justicia social y encontrar paz. Y aquí, pues, yo quería, digamos, trabajar estas 2 imágenes porque, pues, mucho de lo que nosotros hemos heredado como especie, obviamente, está conectado con las especies, con los animales, ¿cierto? Y toda esa perspectiva, digamos, evolutiva que está en nuestra biología, ¿sí? En los movimientos, o sea, el hecho de caminar, el hecho de podernos mover de cierta forma, pues ha sido todo un proceso, todo un camino que hemos recorrido, ¿cierto? Y que tenemos una herencia, que es una herencia genética, una herencia ambiental. Y entonces aquí sí, como si todo está relacionado, si todo está conectado, ¿cierto? Obviamente la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente. Si tenemos instituciones fragmentadas que no se sienten parte de una perspectiva ecológica, pues obviamente ahí va a haber unas rupturas. No sé si me hago entender, ¿cierto? En términos del cuidado de la vida y en términos de la calidad de vida también. Y ahí hemos llegado a un asunto también de valoración de la vida, que es una de las cosas como que más nos aqueja en este momento, ¿sí? Y sobre todo en un país como Colombia, donde el hecho de matar a otra persona de cualquier manera, no solamente disparándole, sino también eh, acabarla o desaparecerla por los comentarios o sí, o por formas también de anularla, o de eliminarla, de ignorarla, pues también implica un atentado en contra de nosotros mismos y de esa perspectiva de construcción de paz, ¿sí? Nosotros como colombianos, digamos, hemos aprendido lecciones muy fuertes en relación con eso, ¿sí? En relación con lo que ha sido el tema de la eliminación del otro. Y aquí entonces que cualquier menoscabo de la solidaridad y el civismo produce daños ambientales, ¿cierto? Si yo no valoro mi vida, si no valoro la vida del otro, pues mucho menos voy a valorar la vida de lo otro, ¿cierto? Y si por encima de esa perspectiva está digamos, un bienestar individual, un, un- una, unas ganancias, ¿cierto?
entonces ahí es donde el tema del cuidado del otro y de lo otro se nos convierte en injusticia y se nos convierte en violencia. Y ahí entonces hablamos de lo que les estaba comentando ahora, de una perspectiva ecológica integral y con una perspectiva ecológica social, donde la familia, la comunidad local, la fraternidad, la nación y inclusive la vida internacional están completamente ligadas. O sea, lo que pasa en la Amazonía afecta al mundo entero. Lo que Glorita, pasa, sí, dale. Glorita, aquí es importante recordar que nosotros en el 2019, del 6 al 27, tuvimos el Sínodo de la Amazonía. Yo pienso que es importante Sí. recordarlo porque eso hace parte también de estos documentos del Magisterio Social Pontificio, ¿no es cierto? Y como resultado de este Sínodo de la Amazonía, pues lógico que hay un documento grande sobre el Sínodo de la Amazonía, pero el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica, ¿no? Que no es una encíclica, es un documento un poco más corto, precisamente exhortación quiere decir, es un llamado que hace el Papa Francisco, pero hay algo muy lindo y ojalá usted se lo lea, es un documento muy cortico, se llama Querida Amazonía, es un documento pequeñito, pero es hermosísimo y nos habla precisamente de cuatro sueños. ¿El Papa con qué sueña? O sea, ¿cuáles son los sueños del Papa? Entonces el Papa habla de cuatro sueños, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Son cuatro sueños. No se los voy a contar porque si no ustedes no lo leen, pero básicamente es una forma de redactar hermosísimo, porque nosotros también soñamos con tener un mundo diferente, ¿no es cierto? Y lo que precisamente la Amazonía es un bioma que compartimos con muchos otros países, ¿cierto? Con otros países compartimos ese bioma, pero que básicamente la problemática está centrada precisamente en toda la tala de árboles, ¿no es cierto? Antes nosotros siempre nos hablaban, yo me acuerdo que de niño siempre le decían a uno que cuando estaba uno en el colegio, pero también en la escuela, le hablaba a uno de, la Amazonía son los pulmones, pues yo no sé ya cuántos, yo creo que cada cuarto de pulmón, no sé si Mm, menos, pero creo que hay sí. ahí una preocupación y precisamente quería aportar un poquito a lo que está diciendo Glorita. Muchas gracias, Miguel, porque definitivamente todo lo que ocurre en la Amazonía afecta el mundo entero. O sea, ese es un excelente ejemplo de cómo todo está conectado. Y bueno, yo también voy a tomar la recomendación de Miguel para leer el documento de Querida Amazonía, porque creo que ahí tenemos también mucho material para seguir trabajando y aportando un poquito en este tema. Muchas gracias. Y bueno, entonces, con esta perspectiva, digamos, de ecología integral, que es fundamental, ¿cierto? Hablando de la perspectiva JPIC y de la relación, digamos, de la interrelación entre todo, entre nosotros como individuos, pero también como colectivos, pero también con la naturaleza. Yo quería hacer un poquito de énfasis en este tema de ecología cultural, ¿sí? Porque a veces, y me quiero centrar un poquito en esto, porque esto impacta, digamos, esta mirada de la ecología integral impacta la mirada sobre el otro, sobre el otro como el hermano, pero como el hermano en términos de una humanidad, ¿cierto? El otro como el diferente a mí, pero que hace parte de mi mundo, ¿sí? Y ahí entonces el tema de esta, digamos, desde esta visión, incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo la identidad original implica prestar atención a las culturas locales. Y esto nosotros que como colombianos y como latinoamericanos decimos que estamos en un contexto biodiverso y también culturalmente diverso, es clave porque nuestras comunidades nos han enseñado el valor de esa diversidad y la importancia de esa diversidad. ¿Sí? De nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos afrocolombianos, de nuestros hermanos campesinos, ¿sí? De ese otro que no soy yo, pero que es fundamental para que podamos todos salir adelante
de manera conjunta, pero también para que podamos tener una perspectiva de nosotros y del trabajo social y del trabajo colectivo, una perspectiva solidaria, ¿sí? Esto yo quería hacer un poco de énfasis en esto porque nos tenemos que mirar desde un sentido vivo, dinámico y participativo, ¿sí? Y que no podemos, y esto es mucho de lo que genera las guerras y genera los conflictos. Hay que tener en cuenta que los conflictos son importantes y son necesarios. El problema es cómo los resolvemos. ¿Sí? Si para resolver un conflicto yo tengo que eliminar la palabra del otro o tengo que borrarlo, ¿sí? Ya ahí tenemos una dificultad grande en términos de resolución de conflictos y en términos de mirar esta perspectiva diversa cultural que es clave, ¿sí? Cuando hablamos de construcción de paz. Y entonces, para hablar de una perspectiva auténtica de desarrollo, pues eso también implica que haya una mejora en la calidad de vida humana. ¿Por qué? Porque si el tema de la construcción de paz no está al servicio de que el otro tenga una vida mejor, de que todos tengamos una vida mejor, pues entonces estamos hablando de una paz en el vacío, ¿sí? Y esto es clave también en términos de justicia social, ¿sí? En términos de equidad, en términos de una equidad, al menos de tener lo básico, lo mínimo, lo básico, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, como que nosotros también pues como franciscanos tenemos mucho que decir desde, el- desde, la, desde la perspectiva de pobreza, ¿cierto? Y desde la pobreza desde esa pobreza franciscana, ¿cierto? Y tenemos también como que interrogarnos en términos de qué implica esa pobreza, ¿cierto? No es solo la pobreza material y el desprendimiento, digamos, de las cosas, sino también el desprendimiento muchas veces de nuestros egos y lo que somos, en términos de una perspectiva también de justicia y equidad social, que puede ser material, pero que también es espiritual, pero que también implica una calidad de vida, que implica que el otro pueda también disfrutar de esta maravilla que nosotros disfrutamos, ¿cierto? De la misma fe, de la misma perspectiva espiritual, ¿sí? Es también como un derecho. Entonces, bueno, es esta parte, digamos, de la ecología cultural, y yo quería plantear esto precisamente por este otro documento de la Fratelli Tutti, ¿cierto? Que implica escuchar a otro, que implica la fraternidad, nosotros todos como hermanos. Y esto también es muy franciscano, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí hay cosas a mí como músico, como profesora de música, siempre me ha impactado mucho esta frase de la Fratelli Tutti, donde dice, el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y es una de las dificultades que más tenemos en las fraternidades, de escucharnos unos a otros o de poder escuchar al otro y poder hacer silencio y tratar de entender qué es lo que el otro me está diciendo. Cuando hablamos de construcción de paz, la construcción de paz empieza por ahí, empieza por el tema de la escucha. Y, y ahí también, pues, y lo dice también la Fratelli Tutti, ¿cierto? Que nuestro seráfico Padre San Francisco escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, la voz de la naturaleza, y todo eso se transforma en un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros nos dicen del evangelio a la vida y de la vida al evangelio, miren a lo que nos están llamando, ¿sí? Em, y a mí siempre me ha impactado mucho y es una de las cosas que yo veo muy profundas y muy hermosas de la perspectiva franciscana, que a veces se nos olvida y que a veces de pronto no la tenemos en cuenta, ¿sí?
Y mire también dentro de este numeral 49 de la Fratelli Tutti, y se los leo porque siempre para mí misma yo trato de recordarlo. Dice, al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Estas palabras me parecen súper profundas y me parecen también un reto para nosotros hoy, ¿sí? Sobre todo para los seglares, ¿sí? Y porque estamos muy abocados al bullicio y al ruido y a la vida frenética del mundo actual. Y cómo nuestras fraternidades pueden ser un espacio, un lugar de encuentro, de escucha y de poder parar en un momento determinado y poder hacer un alto para podernos encontrar de otra manera. Esto pues lo digo también en términos de escuchar a otro y en términos también de lo cultural, ¿cierto? Pero ahí entonces hay unas condiciones intrínsecas para esto de la construcción de paz que tienen que ver con la construcción de paz desde el ámbito individual, ¿sí? Y que implica el silencio, que implica escuchar, escucharse, poner atención, inclinarse, que es el Shema que le dice el Señor a Israel, Shema Israel, ¿cierto? Obedece, escucha, escucha Israel. Y mire cómo lo resalta, y a veces nosotros decimos, escucha, escucha, ¿cómo escucho? ¿Escucho? ¿Sí? Y ese es como, ¿realmente escuchamos? ¿Nos escuchamos? ¿Escuchamos al otro? Bueno, y ahí pues yo voy Ahorita. a un tema. Sí, dale. Ahorita, mira, aquí también, yo creo que este texto también es hermosísimo, de la Fratelli Tutti del Papa Francisco, precisamente sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no es cierto? El número 198 precisamente nos habla de qué es dialogar, y a mí me gusta muchísimo la definición que da el Papa Francisco de qué es dialogar, para que también la tengamos presente, precisamente cuando nosotros hablamos de diálogo en una mesa, con las personas, en un encuentro. Mire, dice, dialogar es acercarse. Lo primero que yo tengo que hacer para dialogar es acercarme, ¿sí? Si yo no me acerco al otro, es imposible entrar en diálogo. Expresarse, ¿cierto? Acercarse, expresarse, escucharse, ¿sí? Porque si yo no escucho al otro, entonces no hay diálogo. Solamente me expreso yo, pero si no escucho al otro, pues no hay diálogo. Mirarse, oiga, cómo es de importante el tema de la mirada, ¿no es cierto? Mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Creo que eso es de las cosas claves hoy, buscar puntos de contacto. Y todo eso se resume en el verbo dialogar. Así es. Así es. Y el tema es que esos puntos de contacto los hemos perdido. O sea, cada vez los hemos perdido y hemos caído como en un tema de autismo social, ¿sí? No nos miramos, no nos escuchamos, no nos sentimos, ¿sí? Y ni siquiera sentirlos como tocarlos, sino también sentir la presencia del otro. Y creo que ahí, pues todo el tema de construcción de paz implica, por ese diálogo, implica esa, esa mirada también del del contacto visual, del contacto de muchas otras formas. Y pues bueno, nosotros los que trabajamos en la parte artística y cultural, digamos que cuando hablamos de construcción de paz, pues la hablamos desde ahí, ¿cierto? Desde la voz, el pensamiento, el cuerpo, la emoción, ¿sí? Y la paz, digamos,
consigo mismo, pero también una paz que viene de Dios, ¿cierto? Es una paz que viene desde lo más profundo de su amor. Y bueno, yo aquí les voy a meter, esta es una cuña, esta es una cuña que les traje porque, porque la pregunta mía siempre ha sido, bueno, ¿y cómo se construye paz desde las artes? ¿Cómo construimos paz desde la música? ¿Sí? Y pues quería compartir con ustedes esto, ¿cierto? Hay un libro que se llama de música, que lo escribió San Agustín y que, digamos, tiene una mirada muy bonita porque es la música, la relación con las matemáticas, pero también como parte del proceso de conocimiento del ser, ¿sí? Pues San Gregorio no estaba tan perdido cuando dijo que el canto gregoriano era importante y cuando puso, digamos, todo el tema del canto gregoriano y cómo esa forma de cantar y de cantar conjuntamente nos hace también, digamos, tener una experiencia de oración que es muy bonita. Y entonces, pues ahí hay todo un tema de arsis y tesis, que es el asunto de la atención y la relajación, que es también conecta con todo lo que es, digamos, la perspectiva de la naturaleza, ¿cierto? Las olas del mar, el cambio de día a la noche, sí, todo el tema de lo cíclico que está también, digamos, en mucho de las artes. Y que, bueno, digamos, desde aquí había también una cosa que plantea San Agustín, ¿cierto? En términos del histrión, como la puesta en escena, como el orgullo, el tema del aquí estoy yo, pero también en ascenso él habla de la humildad y habla de ese caminar de lo interno al externo, ¿sí? En esa misma perspectiva de arsis y tesis y de un ciclo constante y conjunto. Entonces, y cómo nosotros a veces nos quedamos solamente en el tema de lo histrión y de lo externo y del orgullo, ¿cierto? Y no vamos al asunto del reconocimiento de la inferioridad y nosotros como parte de esa creación, ¿cierto? De nuestra minoridad. Que en eso San Francisco, pues ahí tenemos, digamos, toda la enseñanza que es clave para nosotros estar también en ese constante reconocimiento de nuestra inferioridad en torno a un contexto, a los otros, a lo otro, ¿sí? Y que pues desde ahí, digamos, eso es uno de los retos del franciscanismo, ¿cierto? El tema de la minoridad. Pero y aquí yo quería venir con los salmos porque los salmos precisamente fueron pensados como canciones y son canciones, ¿sí? Y son canciones que hacen parte de esa oración como canción. Y este salmo lo quería compartir porque mucho de la construcción de paz y el trabajo JPIC empieza con un corazón dispuesto, empieza con un querer ser esos instrumentos, ser un instrumento de paz, ser un instrumento de cambio, de transformación. Entonces, sí, oh Dios, mi corazón está dispuesto, como dice el Salmo 57. Quiero cantar y tocar para ti. Despiértate, corazón mío, despiértense arpas y cítaras, que quiero a la aurora despertar. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones, pues tu amor llega hasta el cielo y tu verdad se eleva hasta las nubes. Muéstrate, oh Dios, por encima de los cielos y que brille tu gloria en toda la tierra. Esto es un salmo de un cantante que se llama Yaron Pierre y que, bueno, se los comparto, después les mando el enlace para que lo oigan. Y siguiendo con este asunto de la perspectiva individual y de la perspectiva, digamos que empezamos de lo social a lo individual, entonces, y tocando, siguiendo con San Agustín, ¿cierto? En este libro de música, dice, el alma es la huella de Dios Padre que lo ha creado todo. Lo notamos en la tendencia indestructible de felicidad, de paz, de gozo, de encontrar sitio seguro donde asirnos. Esto San Agustín en el siglo IV, ¿sí? Lo pone
y yo diría que San Francisco lo retoma, y lo retoma de una manera muy bonita porque es preciso volver a sí mismo, descubrir lo que somos, descubrir nuestra humanidad, que es uno de los retos que tenemos en el mundo actual, porque el mundo actual ha perdido esa perspectiva de humanidad, ¿cierto? De lo que somos en relación con Dios, de lo que somos como seres humanos, ¿cierto? Y la hemos ido olvidando y la hemos ido dejando de lado. Este movimiento de conversión que va de lo interior a lo exterior y de allí a lo eterno y a la oración, y hace que nosotros nos salgamos de nosotros, que nos dispersemos, que nos entretengamos en otras cosas y que se nos olvide realmente a lo que hemos sido llamados, ¿cierto? Y nos lleva a estados de cansancio, de ansiedad, de desesperanza, de desgarramiento interno, de una herida social que la estamos viendo constantemente. Y entonces ese movimiento hacia el interior deja ver en este regreso al alma la acción divina y la gracia como motor fundamental. Si a nosotros se nos olvida esa gracia, perdemos el sentido de lo que hacemos en la búsqueda de justicia, paz e integridad con la creación, porque ese es el motor de, digamos, de estas acciones. Y aquí, pues, yo les quería traer también de Santa Teresa de Calcuta, que me parece hermosa, porque ustedes saben que si alguien trabajó en una perspectiva JPIC fue ella, ¿sí? Porque ella dice, todo empieza en la oración. Sin pedirle a Dios amor, nosotros no podemos poseer amor. Y más aún, no somos capaces de darlo a otros. Al igual que la gente de hoy habla tanto sobre el pobre, pero ellos no conocen al pobre. Nosotros tampoco podemos hablar mucho sobre oración si no sabemos cómo orar. Y para ella, todo empieza en la oración. Y esto es algo que no podemos olvidar porque lo que ocurre a veces cuando uno trabaja por la justicia, la paz y el cuidado de la creación es que se le olvida dónde está el motor y el sentido, ¿sí? Y sobre todo para nosotros como católicos franciscanos, esto es un tema fundamental. Entonces, el reto es volver a escuchar como San Francisco, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque precisamente lo decía San Francisco, el todo bien, el sumo bien, la belleza suma, ¿sí? Y toda esta belleza que tenemos, que Él ha realizado por amor, ¿sí? Y ahí pues San Buenaventura también nos da ahí como una ruta muy interesante, ¿cierto? Porque nos muestra precisamente cómo esto va desde el interior hacia el exterior y configura la ascensión a Dios y su unión con Él. Estas se las dejo ahí como una línea, lo que decimos nosotros, una línea de fuga para que ustedes la tomen. Y bueno, y entonces ahí Francisco, pues con el canto de las criaturas, precisamente experimentó la acción de gracias, ¿cierto? Y por eso él compone ese cántico hermoso, ¿cierto? Que muestra precisamente esa melodía que estallaba alegre en su interior. Y ahí entonces hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Eloy Leclerc, que habla de Francisco como el pobre que canta. Y entonces, pensando pues en el tema de la oración y de la música, que esa es como la cuña que les quería traer un poco hoy desde mi experiencia también en este tema de arte y construcción de paz. Y aquí pues lo tenemos, el cántico de las criaturas, y la alabanza precisamente y el agradecimiento que él da al Señor por todo lo que nos ha dado, por todo lo que le ha dado como desde el sol, la luna, las estrellas, ¿cierto? Desde el hermano viento. Y yo no sé si tenemos tiempito de leerlo, pero sí me gustaría mucho porque la perspectiva de justicia, paz e integridad con la creación está aquí, o sea, en este cántico, ¿no? Entonces, no sé,
Miguel, si lo leemos, lo leo, Dale, dale, ustedes. Glorita. Listo. Entonces, lo voy a leer, me gustaría cantarlo, pero quisiera leer, lo voy a leer para no demorarme más. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyos son los lores, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo convienen, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente por mi Señor el hermano Sol, por el cual haces el día y nos das la luz. Él es bello y radiante, con grande esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras, preciosas y bellas. Loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y nublado y sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustentamiento. Loado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas mi Señor por el hermano fuego, con el cual alumbras la noche, y es bello y fecundo y robusto y fuerte, fecundo, robusto y fuerte. Loado seas mi Señor por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas mi Señor por quienes perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, pues de ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos que acertaren a cumplir tu santa voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecida mi Señor, y darle gracias y servirle con gran humildad. Y bueno, yo quería pues recordar este cántico de las criaturas porque aquí está concentrada toda la perspectiva JPIC. Y bueno, y entonces ahí sí les dejo como esa, que vuelvan otra vez a mirar ese cántico de las criaturas, desde los retos también, las dificultades y retos que nos presenta el mundo actual en relación con estas acciones, ¿sí? Tenemos varios peligros. Yo aquí voy a mencionar apenas algunos, ¿cierto? Uno, caer en el activismo y perder el sentido de lo que hacemos y entonces hacer por hacer, y entonces sembramos árboles, hacemos un montón de cosas, vamos y atendemos los pobres, vamos a los hospitales, pero no reflexionamos y no pensamos en cuál es el sentido de eso que hacemos, qué es lo que el Señor nos está mostrando ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vayamos y hagamos un proyecto asistencialista, ¿cierto? O que nosotros aprendamos a amar como Él nos ama. ¿Sí? Amar al otro como Él nos ama. Pues esto lo he aprendido como en este caminar con los hermanos, eh, en este tema del amor, ¿cierto? Y más allá del hacer el bien y de buscar, pues ayudar al otro, es también que yo pueda comprender lo afortunado que soy, lo amado que soy y cómo pueda, como dice Santa Teresa, y cómo puedo dar al otro eso que he recibido, ¿sí? Un peligro que corremos y lo vemos mucho, sobre todo porque mucho del trabajo de justicia y paz también, digamos, tiene una perspectiva a veces demasiado secular, y hay personas que trabajan por la justicia y por la paz, pero que pues el tema del amor cristiano y fraterno como centro de las acciones no está, ¿sí? Y ahí es cuando muchas de las acciones de construcción de paz se convierten en acciones que muchas veces pueden llevar a la violencia, ¿cierto? Y que pueden inclusive llevar a la exclusión. Y entonces ahí tenemos que tener un poco, mucho cuidado, ¿sí?
y perder el centro, perder la perspectiva de fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Sobre todo en este momento, en el mundo actual se tiende mucho a perder la esperanza. Y eso es algo que no podemos perder, ¿sí? Sobre todo con todo el tema de lo que vemos que ocurre, las guerras, los desastres naturales, todo lo que está ocurriendo, no podemos perder la esperanza y la esperanza está colgada de un hilito de la fe y la fe está colgada del amor. Entonces, em, digamos que sin fe, esperanza y caridad, sin fe, esperanza y amor, pues es muy difícil realmente pensar en hacer este trabajo y perder el centro, y eso ocurre en muchas acciones que se hacen, sobre todo desde el mundo secular. Y ahí también está un peligro que tenemos, es caer en perspectivas antropocéntricas, entendidas como dominio sobre el otro, como el dominio sobre la creación, ¿sí? Como nosotros como reyes y centro de la creación. Eh, sí, y no como cuidadores, no como parte de esa creación. Otro peligro, que es un peligro muy grande, es que nos dejemos arrastrar por las corrientes ideológicas y políticas del momento, ¿sí? Que tienen los eslogans de la paz, y una paz que a veces está como medio vacía, o que es, sí, la paz vista, digamos, desde una perspectiva distinta, y que a veces la coloca como un letrero, sí, como bueno, tan chévere, pero listo. ¿Y de dónde nace esa paz? ¿De dónde surge esa paz? O las perspectivas también, digamos, ideológicas de todo tipo que tenemos, que son muy fuertes en el mundo actual. Sobre todo, pues los que trabajamos en todo este tema, digamos, de construcción de paz desde las instituciones, pues nos encontramos mucho con ese tema de las ideologías, ¿cierto? Entonces ahí uno como cristiano y como franciscano, pues también como aporta a la mirada del otro con misericordia, una mirada del otro no como una mirada excluyente, sino una mirada del otro como hermano, ¿sí? Una mirada del otro como humano, independiente de lo que ese otro sea, ¿sí? Si es musulmán, árabe, que eso San Francisco, digamos que ahí sí nos dio toda la lección del mundo, eh, o una mirada del otro como migrante, ¿sí? Una mirada del otro que no sea desde la exclusión y que no sea desde, desde el juicio. Eso no es tan fácil, pero es uno de los retos que tenemos también como cristianos franciscanos. Y lo otro es caer en perspectivas superficiales, que son perspectivas muchas veces reduccionistas, fundamentalistas y desinformadas. Es muy importante también que podamos informarnos, que podamos tener un criterio, digamos, más fuerte, porque a veces uno ve que la gente cae en extremos, ¿cierto? En un fundamentalismo y en una mirada de que es que el culpable, de que es que el malo es el otro y el bueno soy yo, y resulta que cuando uno lo mira desde la perspectiva franciscana, en la construcción de paz, uno encuentra que el otro, que era guerrillero, es un ser humano que puede hacer un proceso distinto de construcción de paz, que el otro, que es una persona de la calle, ¿cierto? También tiene una historia y también tiene un Dios que lo ama, ¿sí? Eh, entonces esa mirada del otro, más allá de la exclusión, es clave. Y bueno, y hay muchas otras dificultades y retos que se los dejo también ahí como para que lo piensen. Y pues quería como empezar a cerrar un poco con lo que está planteado en la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Y es un reto también que nos, que nos plantea esta parábola en términos de puestos en camino nos chocamos indefectiblemente con un hombre, con el hombre herido. El hombre de hoy, el ser humano de hoy es un hombre herido y cada vez más hay más y más heridos, ¿sí? La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino
define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y bueno, entonces ahí les queda la pregunta de cómo aportamos desde nuestra forma de vida a estas acciones, ¿cierto? A este mundo herido, roto, que tiene una grieta, como lo muestra aquí Doris Salcedo, una grieta que se va abriendo cada vez más. Entonces, pues bueno, con esto termino y me gustaría como escucharlos, Miguel, no sé, eh, con esta pregunta que dejo abierta. Lolita, muchas gracias. Creo que ha sido espectacular esta noche poder compartir contigo este escenario tan hermoso, ¿no es cierto? Muy bien, entonces abran sus micrófonos, abran sus cámaras. Y es el momento de conversar, es el momento, creo que ya estamos cerrando un diplomado y poder hacer un grupo, un momento de conversación es muy importante. Conversemos, aportemos desde sus experiencias, desde lo que cada uno vive, desde lo que cada uno hace. Es el momento que me parece especial para que lo hagamos en esta noche. Entonces, vayan levantando sus manos y nos dicen quién quiere Yo no sé levantar la compartir. mano, no, hermano, yo quiero decir una cosita. Excelente Dale y dar. excelente la formación, la charla que nos dieron, maravillosa, pero también sería, a mí me gustaría mucho que escucháramos a Shirley, que Shirley ha sido ministra regional y ella es el Amazonas, y a mí me consta que ella iba a todos los sitios lejanos a encontrarse con los hermanos que también son de la fraternidad, pero son indígenas. Entonces, qué bonito es escuchar un poquito la experiencia, la realidad o la vida que ha tenido nuestra hermana Chile también allá en el Amazonas. Me gustaría mucho que nos contara. Shirley, te escuchamos. Creo que es bien importante aquí se abre un tema muy importante y es que cuando nosotros hablamos de ecología casi siempre hablamos de lo verde, ¿sí? Pero Glorita hacía una claridad y es que hablar de ecología integral es hablar del ser humano. Y una de las preocupaciones del Papa Francisco, precisamente en querida Amazonía, son los indígenas, porque nos preocupa la selva, nos preocupan los animales. Bueno, ¿y las personas qué? Ese es un tema también muy importante acá. Shirley, te escuchamos entonces. ¿Qué se haría? Yo la vi por ahí, pero Sí, ella mientras, empezó. mientras tanto, Vicky, gracias. Vayan levantando sus manos. Vicky, bienvenida, gracias. Gracias. Bueno, contando a medida que se iba presentando el tema, yo iba haciendo un recorrido por el bosque seco tropical, que es el espacio, por decir así, selvático de la costa Caribe. Y dentro del bosque seco tropical hay unos personajes que son los artesanos que hacen instrumentos. Hay una situación que se ha venido presentando. Yo también soy artesana de instrumentos, soy luthier, y cada vez es más difícil conseguir el material para hacer los instrumentos. Entonces ahora se ha pasado a hacer los instrumentos musicales con materiales sintéticos. Eh, ¿Por qué se ha llegado en cierta forma a esa situación? Voy a poner un ejemplo. Esto de aquí es una lata de corozo, es para hacer las gaitas. No suena igual. Y Gloria me puede decir un instrumento fabricado con lo natural que un instrumento fabricado, se puede hacer con tubo de PVC, ¿sí? Va a durar mucho más el de tubo de PVC. Pero si uno tiene un oído sumamente fino, no va a sonar igual el instrumento. Eh, en Barranquilla se hizo la Escuela Distrital de Cultura y toda esta parte de la enseñanza de la fabricación de los instrumentos típicos de la costa desapareció. Porque no hay, o sea, no hay cómo, no hay personal, los jóvenes no se inscribieron.
y es algo como un poco complejo, porque visitando las fincas y los lugares para conseguir los materiales, nos dimos cuenta, por ejemplo, que esto que es la lata de corozo, todo lo que era el sembrado de corozo natural se quemó para poder sembrar otras cosas. Entonces no hay el material para hacer la gaita que se hace con lata de corozo, la morenita, que por lo menos a mí me gusta mucho el sonido de esta. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de la ecología lejos de la ecología, o sea, lejos de los escenarios ecológicos y de las personas que están en un permanente contacto con estos espacios. Por ejemplo, el artesano de instrumentos conoce la madera, conoce a la abeja para hacer, esto lleva aquí, la gaita lleva aquí una embocadura que se le coloca, que se hace con carbón y se hace con cera de abeja. Entonces ellos conocen cuándo se debe buscar el material, cómo hacerlo de una manera que sea sostenible. Pero resulta que todo se ha ido acabando, no hay con qué hacer. Es una forma trágica de mirarlo porque hace unos días estuve en un almacén de instrumentos musicales y todo está hecho con plástico, y yo dije, Dios mío, esto es en cierta forma la muerte de lo natural, ¿sí? Entonces, veía que este acercamiento que se ha hecho a la realidad del Amazonas, incluso con textos, muchas veces uno lee todos estos textos, las encíclicas, y se remite a Santo Tomás, a otras encíclicas, pero esta tiene unos referentes literarios novedosos, por ejemplo, Pablo Neruda, tiene a una que se llama Lucila Lema, que no la conocía. La poesía de ella hace referencia a este tipo que es creo que es ecuatoriana. Y así son muchos personajes literarios que están aquí, que necesariamente no son los que nosotros estamos acostumbrados como a ver en un referente de este tipo. Entonces, yo me iba preguntando también en el transcurso de cómo debe actuar un franciscano de la actualidad ante esta realidad que ya es caótica con la naturaleza. Porque el Papa sacó después una carta, creo que es una carta en donde es como un grito, yo lo miré como un grito, el Laudate Deum, alaben a Dios, después de haber sacado la otra, sacó esta como un grito diciendo, no está dando resultado lo que se publicó. ¿Cómo podemos hacer para frenar esto? O sea, está en nuestras manos frenarlo. ¿O son solamente los grandes poderes los que están en la capacidad de hacer esto? O sea, para no ser ilusos con esta realidad. Esa sería como mi aporte. Buenísimo, Vicky. Muchas gracias por ese aporte. A ver, desde lo que yo tengo en mi experiencia y lo que les decía del tema de no perder la esperanza y desde las pequeñas acciones cotidianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, digamos, en un momento de quiebre, pues lo dicen todos los ecologistas, ¿sí? Y es de esas pequeñas acciones cotidianas, pues yo insisto con el reciclaje, con el tema del cuidado del agua, ¿cierto? Nosotros que estamos acostumbrados a que el agua nos llegue por la llave y cada vez es más difícil que el agua realmente llegue, ¿sí? Entonces, yo sí creo que desde esas acciones cotidianas hay mucho que se puede hacer, y que pues hacemos lo que tenemos que hacer. Em,
desde el mismo reciclaje de cosas, de ropa, ¿sí? De no, como les decía al principio, de no estar abocados a una sociedad de consumo, de no llenarnos cada vez de cosas que no necesitamos, ¿sí? Y eso también creo que, o sea, si hablamos de un proceso de conversión, necesitamos una conversión también, que es una conversión espiritual, pero que también es una conversión en términos de los retos actuales. Digamos, lo pondría ahí, y no sé si Miguel o alguno de los hermanos, las hermanas clarisas también tienen levantada la mano, pero sí también, digamos, entre todos podemos aportar. Ok, Vicky, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por lo menos, ah, pues no soy músico profesional, pero sí me ha gustado mucho la música desde niño. No estudié tampoco música, pero desde muy joven tuve un grupo de música andina y la primera quena que yo tuve fue de plástico, de esas de PVC. Sin embargo, cuando pude tener una de madera, cuando pude tener una de carrizo, cuando pude tener una quena natural, pues sentí la diferencia, ¿sí? Y creo que la gente también sintió la diferencia, ¿no es cierto? Y creo que Glorita, que es especialista en todo este tema, seguramente que lo tiene muy claro, ¿no es cierto? Em, Hemos venido trabajando mucho y se ha hecho inversiones muy grandes en hacer que la gente tome conciencia del manejo de las basuras y cuánto gastan un municipio, una gobernación en todo este tipo, en campañas, en canecas, verde, roja, blanca, bueno, le han puesto de todos los colores. Es más, le escriben hasta en la caneca qué va en la caneca y la gente pone, la gente bota la basura y ya, ¿sí? Y tal vez yo, bueno, he sido educador y en los colegios siempre trabajé una campaña que era la basura no se bota, la basura se recoge. Fue una campaña que tuve durante muchos años en un colegio y era precisamente eso, la basura no se bota, la basura se recoge. Y dele, y dele, y dele, ¿sí? Y yo creo que es que no nos podemos cansar, ¿sí? No nos podemos cansar porque podemos entrar muy fácil en el grupo de los que se cansaron y entonces ya como que entramos en la indiferencia, ¿no es cierto? En la indiferencia en que nos da lo mismo, si sí, si no, si recogen, si no recogen. Todo el mundo, yo veo gente tratando de la bolsa negra, la bolsa blanca, sacan al chut de las basuras y ¿qué hace el del camión? Todo se va para el mismo lado, ¿sí? Entonces, finalmente a veces como que eso desanima también. Yo he visto a la gente desanimada también de esas campañas, ¿sí? Porque yo veo que la gente juiciosa recogiendo los plásticos en una sola bolsa, las tapitas para las campañas, todo este, pero llega el del camión y todo se va para un mismo lado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, finalmente, ¿dónde queda todo esto, no? Y la inversión, le cuento a Vicky, que es millonaria aquí en Bogotá, se ha gastado mucha plata en canecas, canecas que las destruyen, canecas que las desbaratan. ¿Qué vemos nosotros en las calles? La gente se roban hasta las canecas para vender el acero. Entonces, solamente no quiero ser pesimista, ¿no? Em, el mejor es el ejemplo, es el testimonio, ¿cierto? Yo tal vez le aprendí mucho a Antanas Mocus cuando fue aquí alcalde de Bogotá y que decía cuando uno le preguntaba a Antanas Mocus, ¿qué es ser ciudadano? Y él decía, el ciudadano es aquel que piensa en el que viene atrás, es aquel que piensa en el otro. Ese es el ciudadano, ¿sí? Es aquel que cuando se come una colombina guarda su papel entre el bolsillo y cuando encuentra una caneca lo deposita. Ese es un ciudadano, la definición de ciudadano es aquel que piensa en el que viene atrás, es aquel que piensa en el otro. Y creo que nos falta muchísimo pensar en el otro, Y no definitivamente. perder la esperanza, Y no no perder la perdamos esperanza. la esperanza, No no caigamos en la aflojemos, desesperanza. no aflojemos, no aflojemos, porque si nosotros aflojamos, los que vienen atrás, sí que menos, ¿cierto? Nosotros Nosotros tenemos que estar ahí. Ajá. dentro del grupo que tenemos de investigación, estamos haciendo un trabajo con un colega palestino. Y la semana pasada, pues nos reunimos con él virtualmente y en la situación tan tenaz en la que están, él decía, aún seamos 2 o 3, no importa, nosotros
queremos seguir adelante y queremos cantar juntos. Sí, yo creo que para todos. Terminó la COP16 y 3 de la mañana tratando de negociar. A la gente lo que le interesa es el dinero. A la gente lo que interesa es el dinero. Las decisiones, ¿dónde están marcadas? En el dinero, ¿sí? Y entonces, pues los que tienen dinero no van a negociar, ¿sí? Van a seguir contaminando y van a seguir llenando esto de plástico y van a seguir, porque le importan es sus negocios, ¿cierto? No les interesa el ser humano. Viven como si tuviéramos otro planeta donde vamos a ir a pasar vacaciones. Y creo que ya estamos viviendo las situaciones más complejas. Pues ya empiezan las lluvias en Bogotá y empiezan las lluvias en nuestro país y eso significa estar preparados. ¿Estamos preparados para el invierno que se viene? Para los derrumbes, para muchas cosas, para las catástrofes, porque la naturaleza, ella es sabia, ella recobra, ella vuelve y recobra su cauce, ¿no es cierto? Los ríos, las quebradas, todo. Muy bien, hermanas Clarisas y Eduardo, qué pena. Hermanas Clarisas. Sí, buenas noches. Pues dos características de ese tema tan importante que pues me llaman la atención. La primera es donde nos decía que nosotros también contribuimos con la ecología, con el trato de las personas, no solamente con recoger las basuras, hacer reciclaje, sino cómo tratar a las personas, cómo va al otro, que no solamente se mata pues con un arma, sino con una indiferencia, con no saber escuchar y cómo miramos al otro. Entonces, pues qué, qué característica tan importante, porque tantas personas que necesitan, que están buscando una orientación, y si no la encuentran, pues estas personas van a perder la esperanza. Y nosotros luchamos tanto por cuidar la ecología, pero no solamente, como decía Miguel, la parte verde, sino todo el conjunto donde vivimos, nuestra tierra, nuestra agua, y todo lo que pues estamos luchando por cada día sea mejor, pero si nosotros no lo sabemos tratar, pues no vamos a alcanzar esa esperanza de que tanto buscamos. ¿Sí? Muy bien. Gracias, hermanas. Eduardo. Sí, hermano, buenas noches, pase bien. Hermanos, pues tenemos que, a ver, recordemos que esta enseñanza social de la iglesia, pues nace de ese encuentro del mensaje evangélico y obviamente sus experiencias con los problemas que surge de la vida de la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto, se dice que la iglesia tiene una doctrina social y más de un hermano cristiano católico se lo pregunta, pero ¿qué tiene que ver lo social con la fe? Obviamente toca explicarle a esa persona de que si somos hombres de fe no podemos hacernos de la vista gorda con todo lo que pasa en esta creación. Entonces yo pregunto, ¿podemos afirmar que la iglesia tiene injerencia en lo social y lo político? ¿Hasta qué punto los entes gubernamentales tienen en cuenta a la iglesia o solamente la iglesia lo hace a nivel particular y muchas veces individual como se ve? Gracias, hermanos. Muy bien, Eduardo. Glorita, ¿algo? Esa es una pregunta compleja, pero sí. Hay una perspectiva social y política, vuelvo, insisto, no politiquera, pero sí política, ¿cierto?, del mensaje evangélico. Y tiene que ver precisamente con la misericordia, ¿sí? Con el sean misericordiosos, como su Padre lo es. Y esa perspectiva ese mensaje de la misericordia es político, completamente político. Lo que pasa, lo que pasa es que a veces lo miramos fragmentado, ¿cierto? Y lo miramos hasta donde lo queremos ver y no en toda la dimensión que implica esa misericordia, ¿cierto? En toda la dimensión de amor que implica esa misericordia. Entonces,
Y a veces también, y esto se lo mencionaba yo en algún momento a Miguel, de las cosas que a veces discutíamos con Fray Gabriel, con Fray Gabriel Gutiérrez, era eso, ¿cierto? Que a veces, y parte nosotros tenemos que pedir discernimiento porque el límite, y por eso los retos y las dificultades y los, digamos, como los peligros que también podemos tener en este trabajo es porque el límite es muy difuso, ¿cierto? El límite entre una acción que parece de construcción de paz, pero que al interior tiene realmente una perspectiva de violencia y una perspectiva que no es muy cristiana, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos también que discernir para poder precisamente desde la perspectiva cristiana poder tomar las decisiones que son, ¿sí? Y son decisiones que son siempre por el respeto a la vida, por el respeto al hermano, al otro y a lo otro, o sea, por el cuidado. Por eso yo insistí al principio en el tema del cuidado, ¿sí? Porque desde ahí, desde ese cuidar la vida, obviamente hay muchas cosas que no encajan cuando miramos ciertas perspectivas políticas o ciertas unas u otras opciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una hoja de ruta que definitivamente es la hoja de ruta del Evangelio, ¿sí? Y como franciscanos tenemos mucha más definición y claridad en esa hoja de ruta. Entonces, esa hoja de ruta la tenemos que tener siempre presente y muy a la mano, más todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, que son muchos, las encíclicas de las que hablábamos, ¿cierto? La Laudato Si, la de Fratelli Tutti, también, porque precisamente ahí hay una mirada que va mucho, mucho más allá de la mirada de justicia que tenemos los hombres, ¿cierto? De la mirada de justicia humana, que es una perspectiva, por eso yo hablaba al final que no hay que caer en los reduccionismos, ¿cierto? No sé, Miguel, si hay otra cosa que puedas Ah, ok, agregar. ya listo. Sí, claro, finalmente, Eduardo, bueno, Fratelli Tutti, capítulo quinto, lo invito a que se lea solamente ese capítulo, la política como la búsqueda del bien común. Ese es un tema clave, es un tema importantísimo. Ahorita creo que los temas claves en este momento que tiene la iglesia puesta sobre la mesa, uno es el tema político, dos, el tema económico. ¿Por qué? Porque son los temas que están determinando y que están definiendo muchas cosas en el mundo entero. Si ustedes revisan todos los programas de los políticos y los gobernantes en este momento, son dos temas que están ahí sobre la mesa, ¿no es cierto? Entonces habría que tener claro, y bueno, nuestra iglesia colombiana ha venido formando poco a poco en todos estos temas. Yo lo puedo decir porque el Centro Fray Gabriel ofreció un diplomado en fe y política, ¿sí? Nosotros lo ofrecimos, fue el segundo diplomado que ofrecimos el año pasado, eh, precisamente pensando en que necesitamos formarnos en la política. Hay un documento especial también, la Christi Fidelis Laici, ¿sí? Esa Christi Fidelis, ojalá ustedes se la lean. Es un documento clave en todos estos temas cuando hablamos de la formación en política, ¿no es cierto? Y claro, el Magisterio Social de la Iglesia en diferentes documentos lo ha ido dejando claro de la importancia de formarnos, de que los cristianos, de que los fieles cristianos se formen en política, ¿sí? Porque es que los cristianos también somos ciudadanos. Es que creo que se nos ha olvidado es eso, ser ciudadanos. Yo creo que el tema está ahí, en que se nos ha olvidado ser ciudadanos, ¿sí? Antes que entrar en la politiquería, que eso es otra cosa, ¿cierto? Pero importantísimo, claro, cuando hablamos de la polis, también nosotros hacemos parte de esa polis y tenemos una responsabilidad grande allí en ello. Entonces, claro que sí, ojalá el año entrante Valve aparece en su segundo eh, 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 ruta, el diplomado de fe y política. Es uno de los diplomados claves que está ahí, al igual que hay uno que ya viene también, que es el de la construcción de paz. Son diplomados claves. Sí, la gente puede decir, no, pues que eso
tanto que hemos sufrido en este país y todo sigue igual. Y bueno, creo que si nosotros no nos formamos, si nosotros no conocemos qué es lo que ha pasado, yo creo que no podemos desconocer la historia, ¿sí? Porque el que desconoce su historia, pues finalmente está condenado a repetirla, dice algún autor. Listo, entonces yo quiero que dejemos ahí en esta noche. Creo que no agotamos, en hora y media nunca agotamos el tema siempre queda abierto. Son muchísimas cosas las que habría que profundizar. Ana Janet dice algo lindo acá, vea. Cada buena acción es como un espejo. Los pequeños actos son los que pueden cambiar el mundo. Que cada pequeño acto, que cada cosa que nosotros hagamos, eh, cambiemos el mundo. Yo creo que a partir de ahí es que está esto, ¿no? Joaquín tenía su mano levantada para que haga el cierre. Bueno, sí, es que Muy interesante. me llamó mucho la atención la intervención de Vicky cuando mostró el instrumento, porque me acordé de los instrumentos típicos y raizales de la música vallenata, que todos son con material de natural. Y cuando mostró la flauta, la guacharaca, que nosotros conocemos de lata también de Corocito, esa no suena igual cuando la hacen de material químico, de otro tipo de material ya diferente. Pero bueno, el tema es que grave por esa parte. También están los otros instrumentos como la caja, que también es de un árbol que se hace y de la piel de, bueno, de un animal. Me llamó mucho la atención el tema de la conexión que existe, que dijeron la persona que intervino, de la Amazonía con el resto del mundo. Claro. Nosotros aquí acabamos, yo no sé si saben, estamos en Pueblo Bello. Pueblo Bello es un municipio del Cesar que está inmerso en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Nevada de Santa Marta está catalogada universalmente como el corazón del mundo. Y en ese corazón del mundo hubo unas charlas el mes pasado con unos personas internacionales que vinieron y los mamos de acá de la sierra. A mí me invitaron, estoy en una mesa de diálogo que tenía que ver con las comunidades. Estuvimos ahí asistiendo con mi esposa, que nos invitaron a los dos, y ellos nos explicaban precisamente que cualquier cosa que sucediera aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el resto de las comunidades del mundo, y que tienen que ver también con los mismos temas de los indígenas que ellos conocen, lo sienten. Entonces lo que pasa, allá donde ellos también lo sentimos acá, entonces hablaban del cuidado que debemos tener, no solamente con la naturaleza de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que debemos cuidar las fuentes hídricas y todo lo demás, y la arborización, bueno, toda la ecología en general y la naturaleza en general, porque este es el corazón del mundo. Eso lo explicaron ellos con su sabiduría que ellos tienen, los indígenas de acá de los arhuacos, que son los que viven por este sector donde yo estoy, con mi familia. Entonces, bueno, quería pues precisar eso que me llamó mucho la atención y que lo tenía como fresco en la mente por lo que escuché en esas charlas que tuvimos. Muchísimas gracias aquí a la hermana Gloria. Qué dicha escuchar esta charla de JP. Me llama mucho la atención y me gusta demasiado y he trabajado en ello. Muchísimas gracias. Muy Muchas bien, Joaquín. gracias, Joaquín. Joaquín, felicitaciones. Siga siendo parte de esa mesa. Usted no puede abandonar esa mesa, Joaquín, háganos el favor y haga presencia franciscana, lleve espiritualidad franciscana, porque en estas mesas lo que más se necesita es espiritualidad y presencia franciscana. De verdad, muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Glorita y para todos nuestros estudiantes por su atención, por su participación, por estar todos muy atentos en esta noche. Les pido por favor que enciendan sus cámaras para que dejemos un registro en esta noche, ¿sí? Dejemos un registro fotográfico en esta noche. Muchas gracias.
Ahí les voy hoy les voy a enviar, ahí les envío unos globitos ahí para esta noche, unos globitos. Muchísimas gracias. Ya estamos haciendo nuestro cierre de nuestro curso, de nuestro diplomado. Vamos al segundo grupo, por favor. Eso, perfecto. Ya están con la sonrisa lista. Perfecto, muy bien, gracias. Muy amables. Y vamos ahorita al tercer grupo. Perfecto, vamos con el tercer grupo, gracias. Vamos a ver si el tercer grupo sí están o no están. No, el tercer grupo no hay nadie, están todos dormidos. Se fueron a descansar, se fueron a dormir. Muy bien, hicieron quedar mal ahí la pantalla. Glorita, muchísimas gracias a todos, de verdad, una noche espectacular que hemos compartido, en que hemos hecho presencia también. Mira cómo va la OFS, va formando su gente. Sí, Glorita es parte de la OFS y cómo se van formando, cómo van aportando y que ojalá se convierta en que todos empecemos a seguir aportando a nuestro país. Así que hay un compromiso grande. Glorita también nos manda corazones allá. Muchísimas gracias a todos. Descansen y nos vemos entonces el jueves. Jueves vamos cerrando Muchas clases. gracias, pase Jueves bien. vamos cerrando clase con un tema también importantísimo que es todo el Claro, tema de la Germán, paz y qué rico. evangelización para cerrar este diplomado en espiritualidad franciscana. Y la semana que viene entonces será escucharle el tema que está pendiente. Y luego el jueves, bueno, el jueves buenas noches y ya en adelante son ustedes los que hablan. De verdad, muchísimas gracias. Feliz noche, que descansen. Bueno, Gracias, Glorita, feliz muchas noche. gracias. Pase a todos. bien. Buenas Buenas noches. noches. a todos, pase bien. Pase bien, Pase bien, buenas noches.